Filosofía. La filosofía nace en Grecia en el siglo VII a.C. Se entiende como amor a la filosofía. La palabra filosofía en latín significa filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Pitágoras fue el que introdujo la palabra filosofía. Filósofos en el pensamiento occidental. A diferencia de los sabios que conocían el saber, los filósofos buscaban la verdad. Tenían en común el pensamiento de que la verdad era aquello que daba sentido. El sentido de la filosofía es ver la realidad en su origen, como decía Joseph Peirce. Filosofar es el asombro, para después poder pasar a la duda. Su objetivo final es la búsqueda del ser. Los griegos, luego del paso del mito al logos, ya no creían que los dioses habían creado el universo, sino que creían que buscaban una explicación racional a todo lo sucedido. Hay tres periodos. La filosofía antigua, que abarca del siglo 8 a.C. hasta el siglo 5 después de Cristo. La filosofía medieval, que abarca del siglo 9 a.C. al siglo 14 a.C. y la filosofía moderna, que abarca del siglo 15 al siglo 19. Entre la filosofía antigua hay diferentes periodos. Está el periodo arcaico y preclásico, que es donde nacen los primeros filósofos. Luego está la época clásica, que es donde nace Sócrates y Platón, que fueron uno de los primeros filósofos. Luego está el periodo helenístico, que es donde nace Aristóteles, por ejemplo, que fue un discípulo de Platón. Luego está la época imperial, que es donde se empieza a creer a Dios, se empieza a involucrar a Dios en esto. Yo voy a profundizar en lo que es la diferencia entre un sabio y un filósofo. Primero que nada voy a decir que Pitágoras fue el primero en largar o como darle vida a la palabra filósofo. Bueno, la diferencia entre un sabio y un filósofo es que el sabio es la persona que ya posee el conocimiento, que ya no le queda nada por aprender, mientras que el filósofo es la persona que busca la sabiduría. A ver, en un principio la gente se entraba como en una búsqueda hacia el conocimiento o hacia la sabiduría. El hecho de querer aprender más los fascinaba y más el hecho de llegar a lo que es la verdad, porque la verdad para ellos es aquello que nadie puede negar, que nadie puede decir que es mentira o cosas así, ni siquiera los dioses, era como la palabra sagrada para ellos. Por eso había tanta gente que le dedicaba su vida completa a la búsqueda de la sabiduría, ya que sentían que era lo mejor que podían hacer con su vida, dedicar toda su vida a encontrar la verdad y compartirla para ellos como su mayor obra. Paradigmas son formas de interpretar la realidad. A partir de ello se investiga, se estudia y se observa el mundo. Por ejemplo, a partir del paradigma conductual de la psicología, se rechaza la conciencia y se estudia la conducta la conducta que se puede observar. El paradigma es todo aquello relacionado con la forma en cómo se entiende el mundo, las vivencias y creencias de una sociedad y todo aquello que repercute en cómo el individuo percibe la realidad que lo rodea dentro de un sistema social. Lógicamente, la palabra paradigma viene de la antigua Grecia, deriva del término paradigma, que se traduce a ejemplo o modelo. Y es precisamente esa la aceptación que se le da en la actualidad, ya que cuando hablamos de paradigma estamos
nos estamos refiriendo a ejemplos, patrones o modelos a seguir. Por lo tanto, la palabra paradigma se utiliza para hacer referencia al conjunto de creencias, ejemplos y normas como un ideal a seguir, ya sea en una cultura, normas, regla o sociedad. Desde los años 60 del siglo XX, el término se respaldó a las investigaciones científicas, así como a los estudios de epistemología, pedagogía y psicología. El filósofo griego Platón tuvo mucho que ver con el origen de este término, ya que fue una de las primeras figuras históricas en emplear este término para referirse a las ideas o ejemplos a seguir, siempre y cuando se use dentro de un contexto en donde haya inspiración. Por otro lado, el científico estadounidense Thomas Kuhn introdujo el término para describir a las actividades que definen las alineaciones de las disciplinas científicas dentro de un espacio temporal. En la ciencia, el paradigma es mucho más práctico, ya que se centra en el descubrimiento de nuevos espacios de investigación, como para conseguir nuevas formaciones y datos necesarios que permitan resolver los problemas planteados en una determinada situación. Sin embargo, este término se aplica en otros campos. Además del científico, está el campo lingüístico y de paradigmas más destacados son el paradigma conductista. Es un esquema formal de la organización en la cual se plantea con la conducta de un organismo que puede ser explicada a través de diversas causas ambientales. Según esta teoría, la conducta, tanto en las personas como en los animales, es observable, mediable y cuantificable. El paradigma histórico-social, que también es llamado paradigma sociocultural o histórico-cultural, se pone en práctica en actividades conjuntas e interactivas, donde el desarrollo cognitivo individual no es independiente, ya que no es posible estudiar ningún proceso psicológico sin tener en cuenta el contexto histórico. Por este motivo, este paradigma es uno de los más importantes. Después está el paradigma cuantitativo. Este paradigma presta atención a las semejanzas más que a las diferencias. Trata de buscar las causas reales de los fenómenos. Este paradigma también es un modelo pensado para explicar y controlar y predecir fenómenos. Además, es parte de una realidad dada y algo estática, ya que puede fragmentarse para su estudio. En este paradigma, la objetividad es lo más importante y la subjetividad queda fuera de toda investigación científica. Una pregunta filosófica es aquella pregunta que abarca a un universo entero y es una pregunta muy amplia, en donde podemos encontrar muchas respuestas. No solamente hay una, sino que pueden salir un montón de respuestas porque no todos pensamos lo mismo. Entonces, cada uno va a responder según lo que piense de tal tema. Aparte, una pregunta filosófica lo que hace es nos ayuda a poder debatir entre gente y poder
saber qué es lo que pensamos acerca de cada tema. Bueno, hola, buenos días. Acá me pondré a relatar lo que es el pensamiento crítico. Bueno, en este tema se pueden desplegar su entendimiento tanto en sus fortalezas como en sus debilidades. Para ello, en el pensamiento crítico existen varias definiciones, como por ejemplo, ¿qué es la capacidad proclamada por el ser humano para poder analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado? Así, intentando responder dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles respuestas externas que contraigan a la nuestra. O sea, un procedimiento neutro sin tomar la importancia a las afirmaciones de otras personas. Esto es relacionado a nuestra propia creatividad, lógica o intuición, que nos permite elaborar nuevas estrategias y la forma de ver y percibir las cosas. Una vez explicado el concepto de pensamiento crítico, vamos a relacionarlo con el pensamiento filosófico. Esto quiere decir que la filosofía le aporta las herramientas necesarias para la búsqueda de una sabiduría. Si no le encontraría gracia a la filosofía, no podrías articular o darle uso alguno a tu propio conocimiento. Y eso afectaría nuestra forma o manera de pensar. De tal forma, ambos conceptos nos van a entender mediante una mente abierta y apoyados en la libertad de expresión, buscar un verdadero significado, evaluando la consistencia y validez de la información que tratan de exponernos. Considerado como un capacitador social y un arma de reflexión permanente para saber lo que somos y a dónde nos dirigimos. Podemos creer en ello o no hacerlo, teniendo en cuenta que lo que nos llega a los medios, lo que leemos o lo que nos puede llegar a contar. En fin, todo aquello puede ser producto de un error o deberse a intereses o opiniones sesgadas, aunque ayuda al ser humano a crear su propia identidad, apareciendo a lo largo del desarrollo y siendo especialmente reflejada en su adolescencia y a partir de ella. No se trata de llevar la contraria al mundo, sino de ser capaces de elaborar nuestro propio punto de vista en base a la comprobación y contrastación de datos. O sea, eliminar falacias y sesgos que comprometen la objetividad de los datos ya investigados. Al decir esto ya indicamos que el pensamiento crítico nos sirve para no dejarnos llevar por la opinión de los demás y considerarla algo totalmente cierto y correcto. Sin embargo, no hay que confundir el pensamiento crítico con actuar en base a nuestros impulsos. Si bien ser crítico es de gran ayuda para superarnos y crear nuevos modos razonables de ver al mundo que podría llevarnos a pensar de lo que deseamos o pensamos de algo que podría llegar a ser verdad. Bueno, antes de finalizar dicho tema, me gustaría destacar puntos claves a considerar para el desarrollo de nuestro pensamiento, algo que fuera justificable y al mismo tiempo que tenga un propósito. Bueno, el número 1 es capacidad de reflexión, es decir, ser capaz de asociar la información con respecto a la realidad que nos llega con su significado a un nivel tanto superficial como profundo. Número 2, flexibilidad. Es necesaria cierta flexibilidad mental que nos permita visualizar otras perspectivas diferentes de la habitual, que pueden ser objetivas y producir aquellos resultados buscados. Número 3. Lógicas y detección de sesgos. Si no somos capaces de detectar aspectos concretos de la argumentación que no se acaben de corresponder con la realidad o a la que le falte explicación, no es posible hacer una crítica contemplada por nosotros mismos. Número 4. Teoría de la mente. Es necesario tener en cuenta que todas las afirmaciones y opiniones son elaboradas por seres humanos, o sea que presentan opiniones en base a lo que ellos consideran correcto. Así el conocimiento puede estar cegado si se encuentran en búsqueda de algún objetivo. 5. Capacidad de dudar de las cosas. En el momento que no aceptemos cualquier explicación proveniente de otra persona, es necesario ser capaz de cuestionar la variedad de esta a algo razonable de lo necesario. De lo contrario, se podría dudar de todo principio existente que no llevaría a ninguna solución. Y por último, motivación y curiosidad. Cuando dudamos de algo, podría hacer referencia a un tema que nos importe o sea de demasiada curiosidad.
Quiere decir que podemos ser críticos con la presencia de una gran motivación en la cual intentaremos buscar una solución veraz y justificable. Bueno, nada más que decir. Espero que les haya servido de mucha ayuda para entender el conocimiento que podemos desarrollar con tan solo un tema. Voy a hablar de las ramas filosóficas. Las ramas filosóficas nos referimos cuando hablamos de dar respuesta, por así decirlo, a las preguntas filosóficas. Esto puede abarcar entre 8 a 10 o más ramas, pero yo voy a decir solamente algunas. Vamos con la lógica. ¿Qué es la lógica? Es decir, persuadir de otro la verdad o que nosotros creemos que es la verdad. La ética se dedica en el bien o el mal, al saber si lo que nosotros hacemos o decimos está correcto o incorrecto. La ética nos hace preguntas para que nosotros reflexionemos acerca de la conducta humana. Un ejemplo de ellos es, ¿qué son los valores? En la física y en la ontología nos basamos más en dar respuesta hacia Dios. ¿A qué va esto? A decir, conocemos a Dios. En la metafísica nos hacen preguntas de todo aquello que no podemos conocer a través de nuestros sentidos. Un ejemplo de ello es, ¿existe Dios? A dar respuesta lo relacionamos con la gnoseología. ¿Qué es la gnoseología? Quiere decir que se encarga más allá del conocimiento, que es el límite del conocimiento humano. En la gnoseología podemos ver preguntas acerca de cosas relativas a nuestro conocimiento. Un ejemplo de ello ¿es posible el conocimiento? Ya que estamos viendo qué conocemos y qué no. Las ramas más cotidianas de la vida, que es la filosofía política, que esto da respuesta a todo lo político, tanto a lo político, a decir quiénes nos gobiernan, preguntas que nos hacemos cotidianamente cuando vamos creciendo más que nada. En la filosofía política nos hacen preguntas para que nosotros reflexionemos acerca del hombre y de lo que piensa de lo político, de la política en sí. Una pregunta es, ¿qué es un sujeto político? Hablamos de la estética, hablamos de una persona que podemos dar respuesta a la belleza, a la fealdad, al arte de esa persona. En la estética hay preguntas que se percibe con los 5 sentidos. Un ejemplo de ellas es, ¿qué es la belleza? También con las antropologías que son filosóficas. Esto dan respuesta a las reflexiones del hombre. Ojo, no podemos confundirlas con las antropologías culturales ni las científicas, porque estas se encargan del hombre, pero dando una respuesta más a los cambios mórficos. La antropología filosófica nos hacen preguntas acerca del origen del hombre. Una pregunta muy común es, ¿qué es un hombre? La filosofía de la historia es cómo el hombre se ve a través del tiempo. Es bueno analizarlo ahora de lo que pensaban los sabios, los filósofos, a lo que son ahora. En la filosofía de la historia nos hacen preguntas para que nosotros reflexionemos cómo nos vemos, cómo se ve el humano a sí mismo a paso del tiempo. Una pregunta muy común es, ¿existe una relación necesaria entre los hechos históricos? Dar finalización a las ramas, también estas eran las más centrales, pero contamos también con la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la educación, hay más entre otras. Para finalizar el video fue todos los temas vistos hasta el 7 del 5, con la participación de todos y de parte de todos. Al finalizar del video quería decirle que las extrañamos mucho y que se cuide y que para que pronto nos podamos ver.